Bienvenidos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y demos gracias a nuestro Dios. Padre Celestial, queremos seguir adorándote, dándote las gracias por que eres nuestro Dios, que hemos podido eh, apropiarnos y creer en el amor que tú has revelado para con la humanidad. Y hoy nos gozamos de esa salvación que es por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por el tiempo que nos permites que nos reunamos. Rogamos que seas tú dirigiéndonos por medio de tu Santo Espíritu, que tu palabra pueda hablarnos a cada uno de nosotros, que tu palabra sea la que more en nuestra mente y en nuestro corazón para que nuestras vidas sean renovadas y agradables delante de ti. Así pues, nos quedamos muy agradecidos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el hermano Kevin acaba de darnos unos anuncios y entre ellos quiero tomar una advertencia que dijo es que al hermano Fabio intentaron hackearle el celular, ¿cierto? Y es como que uno de una vez se imagina que hay un mal ahí, ¿cierto? Él dice que si nos llaman de parte de él para pedirnos qué, plata, ¿cierto? Inmediatamente estamos pensando que alguien nos va a hacer un daño. ¿Por qué lo pensamos? Porque es así, porque es así. Eso es lo que ocurre. Y quiero que tengamos ese punto en cuenta porque es una advertencia. Estaba buscando en el diccionario lo que quiere decir la palabra advertencia y les voy a leer. Dice que es advertencia o señal de alerta. Es una alerta. Y dice lo siguiente, una señal de alerta es un indicador, eh, compor- indicador, comportamiento, documento, tengamos en cuenta esa palabra, documento o evento inusual que advierte oportunamente sobre una posible amenaza, riesgo, problema o irregularidad. Hay una diferencia con la palabra alarma y dice, la señal de alerta avisa de un posible peligro para tomar precauciones, mientras que la alarma indica que el peligro ya es real o inminente y requiere acción inmediata. Esta definición pues me ha servido a mí para entender algunos detalles de la carta que estamos estudiando, que es la carta del apóstol Pablo a Tito, y vamos a retomar unos versículos para que desarrollemos un tema en especial. Tiene que ver con alerta, tiene que ver con ese peligro. Entonces dice que el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta, ¿para qué? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Ese es el versículo 5. Versículo 7, que es donde quiero que estudiemos, dice así, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y esa frase, administrador de Dios, es algo de lo que vamos a estudiar. Aparecen unos no, después de un punto y coma, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. 4 nos, que ya los hermanos nos los han explicado. ¿Dónde nos vamos a concentrar el día de hoy? En el quinto no, que dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Permítame, les leo 2 versículos más. Verso 10.
¿Por qué es necesario que se establezcan ancianos? Dice el verso 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. El primer punto que quisiera que analicemos, hermanos, es la codicia. No codicioso, como dice el verso número 7. El último no. No codicioso. Y quería recordar que el hermano Edwin en el estudio pasado nos decía, no miremos que estos requisitos o estas advertencias son solo ¿para quiénes? Duro, para los líderes, sí. Dice ancianos y en el verso 7 dice obispos, porque esas advertencias y los requisitos son para todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Entonces tengamos en cuenta eso. Dice el apóstol Pablo, Romanos 7:7, no lo busquen, no lo busquen, vamos a ir un poquito rápido. Que él no hubiese conocido que codiciar era pecado si no lo hubiese dicho la ley. ¿Dice así más o menos? ¿Sí? O sea que codiciar es pecado. ¿Quién está autorizado para pecar? Nadie, ¿cierto? Nicolás. Eh, Nadie, ¿cierto? Entonces mire que las advertencias y los requisitos y las instrucciones que vemos acá no son solamente para los líderes, ancianos, obispos, sino para todos. ¿Y dónde en la ley está eso? Pues en Éxodo capítulo 20 y el verso 17, que nos habla de que no le codiciemos nada a nuestro prójimo. Muchas gracias. Nada a nuestro prójimo. Y eso hace caro. Bueno, entonces ninguno de nosotros está autorizado para ser codicioso. Ninguno de nosotros. ¿Queda claro eso? Queda claro. Pero resulta que en Timoteo, miremos Timoteo, ese sí quiero que lo leamos. Primera de Timoteo, capítulo 3 y el verso 3 también aparecen varios nos. Dice, para los requisitos de los obispos, que no sea dado al vino, no pendenciero, tercer no codicioso de ganancias deshonestas. Y dice después, sino amable, apacible, no avaro. Esas dos palabritas se relacionan entre sí. ¿Qué es codiciar? Desear, envidiar. Y cuando dice no codicioso de ganancias, estamos hablando exactamente como de qué, de dinero, como la advertencia que hizo Kevin ahorita. Entonces, exactamente lo que dice ahí es no amante al dinero, no ávido del dinero, porque eso lo convierte en esclavo del dinero, porque el Dios de esa persona es el dinero. Y eso, ¿ustedes creen que es fácil de detectar o no? Sí, eso es fácil de detectar. Entonces, mire que la advertencia que se hace ahí en Tito y en Timoteo es algo que es fácil de detectar. Tito podía ir allá y revisar las personas que estaban en las congregaciones, porque él iba a ir de ciudad en ciudad en la isla de Creta, iba a ir enseñando, iba a ir evaluando, iba a ir separando, y los que fueran codiciosos quedaban como eliminados, quedaban afuera.
¿Recuerdan que leímos en en el significado un documento que advierte? ¿Qué le dio Pablo a Tito? Una carta, un documento. Con ese documento podía Tito ir a cada iglesia y tener ese respaldo, como decía el hermano, apostólico, pero documentado. No solo de boca, no solo porque decía yo vengo de parte de Pablo, sino que había un documento que había que ejecutar. Pensando en el ministerio del Señor Jesucristo, acá en la tierra, el Señor también habló de esos temas y quiso dejar enseñanzas a sus discípulos mediante, ¿alguien se acuerda más o menos? Géneros literarios, como las parábolas. Entonces, de una enseñanza, de una situación práctica, de una vivencia, el Señor dejaba una enseñanza. Y quiero que vamos y leamos la parábola que hay en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y desde el verso 14. Aquí vamos a mirar la parte de los administradores, que sea uno administrador de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué administramos nosotros? Pensemos acá en la iglesia. Atrevámonos. Administramos su palabra, ¿sí? Debemos administrarla bien. ¿Qué más? Sí. Administramos, por ejemplo, este edificio. Yo hablé de los vasitos donde tomamos, cierto, tenemos muchas cosas que administrar, pero también administramos dinero, administramos muchas cosas. Vamos a mirar eso acá. Mateo capítulo 25, verso 14 dice así la palabra del Señor, porque el reino de los cielos es, y eso ya es comprometedor, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre se va a ir lejos y llama a sus servidores y les entrega sus bienes. ¿Para hacer qué? Administrados. Verso 15. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro dio 1 y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Talentos es una unidad de medida, es una medida. En este caso, algunas traducciones dicen, por ejemplo, a los que les dio 5 talentos, les dio 5,000 monedas. Podrían ser monedas de oro, monedas de plata o monedas de cobre. Creo que el hermano James nos habló alguna vez sobre este tema y es mucho dinero. 5,000 monedas de oro, por ejemplo, eran mucho dinero. 2,000 monedas de oro eran mucho dinero y 1,000 monedas de oro también eran mucho dinero, que sus servidores debían administrar. Y a cada uno le dio conforme a su capacidad. O sea que ellos tenían capacidad para administrar ese dinero. Vamos a seguir. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Arregló cuentas con ellos. Hay que arreglar cuentas, ¿cierto? Hay que arreglar cuentas. Verso 20, y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor,
5 talentos me entregaste. Aquí tienes, aquí tienes. He ganado otros, otros 5 talentos sobre ellos. Muy clara, ¿cierto? Las parábolas son muy claras. Continuamos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Esa palabra fiel se repite. Un administrador fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Un buen administrador que duplica, produce una renta, unas ganancias. Entonces, mire que les dice, buen siervo y fiel. Y les dice que sobre poco has sido fiel. Ahora sobre mucho te pondré. Vamos en el verso. ¿Cómo así? 23. Sigue el 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué diferencia tiene ese con los otros dos? ¿Ah? Que no trabajó, no produjo, no produjo. O sea que, ¿cómo es ese? Infiel y perezoso. Seguimos. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. La palabra ahí también es perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sí? Claro el mensaje, ¿sí o no? ¿Qué tenían que hacer los servidores? Producir, administrar bien, dar unas ganancias. El hermano dijo una rentabilidad. Verso 28. Y aquí hay un juicio. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ser buen administrador, entonces, ¿qué tiene? Que le van a recompensar, que le van a dar más para que administre, que va a ser reconocido como un servidor fiel, ¿sí? Pero al que no trabajó, al malo y negligente, al malo y perezoso, ¿qué pasó? Le quitaron, le entregaron al que tenía más y a este lo quitaron. Ahí termina, ese es otro tema, pero ahí termina diciendo, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estaba pensando, hermanos, ahí también en Primera de Timoteo capítulo 3, pero en el verso 10, cuando dice que, o sea, habla tanto de los obispos como de los diáconos. Y dice que sean puestos a prueba primero y si son irreprensibles, entonces ejerzan un periodo de prueba. ¿Qué pasó con estos 3 siervos?
estuvieron en un periodo de prueba. Dos fueron aprobados y uno reprobado, no aprobado, eliminado. Listo. La parábola es muy clara, ¿cierto? No hay que profundizar mucho en ella. Pero también estaba pensando en los 12 que caminaron con el Señor, ¿sí? El Señor dentro de esos 12 tuvo ¿a quién? A Judas, que era el qué? El tesorero. Ahí ya la cosa se pone maluca. Ojalá no esté el tesorero. El tesorero. Resulta que yo he pensado siempre que como el Señor tenía que caminar en esta tierra y también necesitar dinero y andar con un tesorero, ¿sí? Uno como que se hace esas preguntas. El Señor necesitar dinero en esta tierra, ¿cierto? O sea que el dinero es malo. No, ¿cierto? Dice ahí en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, veámoslo allí, lo tenemos, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el problema. El dinero no es malo y ya no lo han enseñado, pero el amor al dinero, el amar el dinero, en poner el dinero como el Dios nuestro, el ser codiciosos, ¿qué dice ahí? Nos extravía de la fe y somos llenos de muchos dolores. En Juan capítulo 4, cuando el Señor dice que le es necesario pasar por Samaria, allí llega a un lugar donde habla con quién, con la mujer samaritana, y mientras él hablaba con la mujer samaritana, dice el verso 8, que sus discípulos fueron a la ciudad, ¿a qué? A comprar de comer. ¿Necesitaban dinero? Claro. ¿El Señor necesitó dinero? Sí, es lo que él mismo nos muestra en su palabra. Y el tesorero. Estoy como desviando el tema del tesorero, ¿cierto? Bueno, el tesorero fue dando señales de que no era, ¿cómo? Que no era irreprensible, que no era un buen siervo, que no era fiel. Pero él lograba engañar a sus compañeros, cosa contraria con el Señor, no lo podía engañar. Pero eso también me pone a pensar, ¿cómo el Señor lo tuvo ahí? Sabiendo que era qué, que era ladrón, sabiendo que era ladrón. Entonces concluí yo que el Señor lo tuvo ahí, permitió todas estas cosas para dejarnos a nosotros una enseñanza, para darles a sus discípulos una enseñanza. Y ahí volvemos al tema de Tito. Pero quiero mirar en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y el verso 1. Vamos a leerlo rápidamente porque son textos también muy conocidos. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Eso ya empieza a dar una alerta, una alerta. Una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote,
hijo de Simón, el que había de entregar, el que le había de entregar. Verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es una mala, es un mal deseo, es una mala intención. Pues, pues al sonido, ¿cómo lo decimos? Ah, aparentemente no es mala intención. Aparentemente no es mala intención. Por eso digo que el Señor dejó esto acá para que fuera enseñanza de nosotros. Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque Judas era ladrón. ¿Y qué pasaba? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Delicado, delicado. ¿Recuerdan en la parábola que acabamos de leer que el Señor de esos siervos llegó y qué hizo con ellos? Los llamó a cuentas, los llamó a cuentas. Advertencias, eh, instrucciones, ¿cómo más le llamamos a esto? La carta que Pablo le entrega a Tito es que son unas instrucciones que debe de tener en cuenta, ¿cierto? Para que tenga cuidado con los que se van a, dice ahí, ¿para que qué? Para que establecieses ancianos. Pero ya miramos que es para todos, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de un tesorero y no solamente hay tesoreros, ¿qué más administramos? Almas, dones, la comida que el Señor les enseñó a repartir. Cada uno de nosotros tiene algo que el Señor nos ha entregado para que lo qué, para que lo administremos. Y Él nos llamará a cuenta y tendremos que hacer cuentas con ellos. Pero bueno, seguimos acá. Capítulo 13. Porque, porque Judas logró engañar a los discípulos del Señor. Del verso 29. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, era el tesorero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. No fue sospechosa la actitud de Judas, ¿cierto? Los discípulos que caminaban también con él no se dieron cuenta que Judas era quién, el traidor, y que era ladrón. Eso, eso suena raro, pero así es. Bueno, ¿a dónde llegó la, la palabra cuál es? La avaricia y la otra, la codicia. ¿A dónde llegó la codicia de Judas? A vender el Señor, a traicionar al Señor. Entonces, ¿qué hizo Judas? Vamos de nuevo a Mateo, pero ya en el capítulo 26, y leamos el versículo 14. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Sí ve? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad
para entregarle. Hermanos, las advertencias, ¿cierto? En otro pasaje dice en Lucas, lo voy a leer, Lucas 22, 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Verso 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Bueno, en el 5 dice que ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Pero el 3 me llama la atención que dice que ¿qué? Y entró Satanás en Judas. Hablando con el hermano James, al Judas no ser un verdadero, ¿qué? Creyente, al no ser un hijo de Dios, pues Satanás, ¿lo qué? Lo, lo posee, ¿cierto? Lo posee. Pero en un hijo de Dios, eso no puede ser igual. Satanás no puede poseer un hijo de Dios. Pero también me llama la atención que Pedro, como un verdadero hijo de Dios, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Satanás dice la escritura que está como león rugiente buscando a quién devorar. O sea, sí nos puede usar, sí nos puede tentar. Y entonces, he ahí el tema de la advertencia. He ahí el tema de tener en cuenta estos requisitos, porque nosotros no queremos fallar, no es nuestra intención, pero eso puede pasar o puede estar pasando inconscientemente, como lo de Pedro, que el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Quiero regresar a Tito porque quiero hacer la comparación. Retomamos. Tito capítulo 1 y verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Que no sea alguien que se administra él mismo, que no sea alguien que todo es beneficio para él, sino que sepa que es administrador de Dios, que lo que se le ha confiado es de Dios, sea lo que sea el edificio, sean las sillas, sean los vasos, sea el dinero, sean las almas, son de Dios y debe ser irreprensible como administrador de Dios. Último, no codicioso de ganancias deshonestas. Recordemos que el mismo Pablo dice que el obrero es digno de su salario. No pongáis bozal al buey que trilla. ¿El dinero es malo? No. ¿El obrero debe recibir un salario? Sí. Pero el obrero no puede ser un codicioso. No puede ser un codicioso. ¿Y qué? Eso es lo que quiere decir codicioso. Alguien que tiene el dinero como su Dios. No habla sino de dinero. Esa es su conversación. Dinero. Verso 10. Porque hay aún muchos contumaces, y contumaces es qué? ¿Eh? Rebeldes. Son rebeldes. No se sujetan ¿a quién? A Dios, a su palabra, a lo que Dios dice, a lo que Dios exige. Son también como habladores de vanidades. Y ahí en la traducción dice que son habladores ociosos, malintencionados. ¿Recuerdan lo que dijo Judas
¿Por qué no se vendió esto por 300 denarios y se le fue dado a los pobres? Suena bien, pero viene malintencionado. Y eso hay que detectarlo. Bien malintencionado. Y dice que también son engañadores. Y la palabra para engañadores es estafadores. Pero hay un detalle ahí que me llamó la atención. Se los voy a leer. Seductores de la mente. Logran seducir, ¿sí? Y la palabra es muy clara, la seducción, ¿sí? Seductores de la mente. Por eso los discípulos que andaban con Judas no lo lograron ver, porque Judas era un engañador, era un seductor de la mente. ¿A quién no podía engañar? Al Señor. Ninguno de nosotros podemos engañar al Señor, pero tenemos alertas, tenemos advertencias para identificar, para llevarlas a la práctica. La intención de Pablo dejar a Tito en Creta era para corregir. Debemos corregir. Le dejó un documento escrito para que corrigiese. Seguimos. Dice que mayormente los de la circuncisión, ese es otro tema. Verso 11, a esos engañadores, a esos contumaces, a esos habladores de vanidades, a esos es preciso, y la palabra preciso ahí es necesario, y los hermanos nos han enseñado que cuando está la palabra necesario es que indispensable, obligatorio, no tiene negociación. Es preciso tapar la boca. Es preciso no dejarlos hablar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos? Que trastornan casas enteras. Y trastornar es voltear o volcar. Recuerdan que el amor al dinero es la raíz de todos los males y codiciándolo muchos se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe y obtuvieron muchos dolores. Y lo que hacen estos personajes, por eso es que es necesario taparle la boca, enseñando por ganancias deshonesta, por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Hermanos, pregunta, ¿es fácil de detectar eso? ¿Ustedes qué dicen? No siempre, dice Lady, ¿sí? Sí, porque lo acabamos de ver ahí con los discípulos. Pero por eso el versículo del capítulo 3 de Primera Timoteo y el verso 10 dice que sean puestos primero a prueba. Y si son irreprensibles, ahora sí, ejerzan. Si ve que están todas las indicaciones, están todas las advertencias, están todos los pasos. O sea que si nosotros le entregamos, sino que es que esa palabra a mi hermano no me sale bien. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, establecieses, que yo a veces digo, y nombrar, y es establecer o reconocer ancianos. Si nosotros reconocemos, otro versículo dice, no impongáis las manos con ligereza, no participéis de pecados ajenos. Si hacemos eso, ¿es la culpa de quién? Sí, sí, es de nosotros, porque las advertencias están, las indicaciones están, un periodo de prueba está, llamar a cuentas está, tapar la boca está. ¿Por qué entonces no lo hacemos? Bueno, para terminar,
Ahí mismo, en la carta de Tito, en el capítulo 3, le dice Pablo a Tito, referenciando dos siervos de Dios, capítulo 3, verso 13. A Zenas, ¿qué hace Zenas? Intérprete de la ley, o sea que vemos que es un servidor de Dios, ¿sí? Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, ¿quién es Apolos? ¿Quién recuerda a Apolos? De Alejandría, eh, ¿qué más dice Apolos? Un varón elocuente, predicaba la palabra del Señor, lo vemos en Corintios, lo vemos en Hechos. O sea, dos servidores de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Tito? A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. O sea, ellos van de viaje, ¿cierto? Les dice, encamínales con solicitud. ¿Qué sería solicitud? Diligencia, ¿cierto? No, despáchelos, no dice así, ¿cierto? Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Quiero pensar en si alguno de nosotros nos dicen algo como eso y nos dicen, vaya, ¿qué puede ser, hermano? ¿Vaya qué? Cuídelos. Sí, pero nos ponen una tarea, vaya y haga qué, ejemplo, ¿qué? Pensemos en eso, un viaje. Desplácese para Bogotá, ¿sí? Y entonces al hermano Edwin le dice, encamine estos dos siervos del Señor para Bogotá y que nada les falte. ¿Qué hace el hermano? Les tiene que dar lo necesario, ¿sí o no? ¿Estará hablando de plata ahí el apóstol Pablo? ¿Tenía que gastar plata el Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra? Pues eso es lo que hemos visto. Eso es lo que hemos visto. Y termino, capítulo 2, verso 7. Le dice el apóstol Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Como ejemplo, mostrándote tú como ejemplo. No iba a llegar Tito a Creta, a las iglesias de Creta, a imponer cosas sin, sin ejemplo, sin vivirlas. Está todo, ¿cierto, hermanos? El Señor nos ha dejado todo con claridad, con claridad. Que ya nosotros o la torzamos o la obviemos o la cambiemos, cuando en ese versículo dice que ellos trastornan, vuelcan, voltean casas enteras. Nosotros también podríamos hacer eso, enseñar mal, enseñar mal. Que el Señor sea dándonos sabiduría porque nosotros, nuestra tendencia es que, nuestra naturaleza es que, pecar, pecar. 3:14. Bueno, hermano dice que terminemos con ese versículo, capítulo 3, verso 14, es muy claro. ¿Qué tenemos que aprender? Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, como aquel siervo malo y negligente y perezoso que no dio ningún fruto, le devolvió los talentos a su señor sin ninguna rentabilidad. Y eso es lo que aquí está diciendo el apóstol, enseñándoles también a los nuestros
a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Cuando hay una necesidad, ¿qué necesitamos? Dinero, suplirla, para que no sean sin fruto. Démosle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el tiempo que nos permitiste reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, porque es clara, porque como dices tú, es viva y eficaz. Te pedimos que nos des la sabiduría necesaria para sujetarnos a ella, para que ella pueda obrar en cada uno de nosotros como administradores de tus bienes, como siervos tuyos, como servidores tuyos, que no seamos hallados siervos malos y negligentes, es lo que te pedimos. Enséñanos a ser buenos, fieles, diligentes para servirte a ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.